Hola, buenos días. Buenas tardes, en realidad. ¿Ya qué te toca? Desde que vinieron sobre las 8. Tengo 12 participantes. Vamos a esperar un poquitito a ver si se conectan más personas. ¿Me escucha, profesora? Buenas tardes. Buenas tardes, sí se escucha súper bien. Ya. Ya. Vamos a comenzar con nuestra clase. Voy a empezar a compartir. Me pilló la tecnología, cambié de computador y aquí estoy tratando de marcar. Ya, ustedes me avisan cualquier cosa, si es que no se comparte. Espérate. Ay, sí. Buenas tardes. Buenas tardes.
que tengo problemas con este computador. Voy a tener que probarlo, voy a ver a otro computador por mí. Con el audio. Profesora, no se ve ni se escucha nada. No tengo problema, no puedo compartir, entonces voy a cambiar de computador. Un volante es un objeto redondo. Sí, todos son objetos redondos. Son tres de un tipo. Buen trabajo. Aló. Aló. ¿Puedes hablar? ¿Quién quiere jugar Sí. al juego del azulejo desaparecido? Ya, se me olvidó decir algo. Weón, que vaya para la Vamos, casa. Bauer. Ya, que, o sea, aquí no quiero que me digan nada, ni pan, ni una weá, Es un ni dibujo cualquier de weá. una tortuga. Tres minutitos y empezamos. Ya me cambié de computador. Voy a cerrar la sesión y voy a volverla a abrir por si es que se les cierra, ¿ya?
Ahí puedo ingresar. Entonces, vamos a nuestro librito. ¿Pueden buscar sus libros físicos? Los tienen. No, yo no lo tengo. Yo sí. Recuerden, no lo tienen, que pueden ir a buscarlo a... Profe, ¿qué materia es? Porque ando media colgada. Puede ser el Liceo de San Pedro o el Colegio Nahuel King, creo que se llama el otro, el de Talcahuano. Lenguaje, compañera. Voy a sacarlo. De todas maneras, Gracias. también está digital. Yo se lo envié a algunos que me lo pidieron la clase pasada. Ahora les muestro enseguida el librito en digital para que comencemos nuestra clase. Les pido disculpas por las molestias. Ya. Ya, mientras voy a avanzar con los textos, vámonos cada uno a su texto. Vamos a ver el físico por que me carga a mí el digital, para que no perdamos más tiempo. Habíamos quedado en... Disculpa, no alcancé a escuchar en qué página teníamos que ver. Comunicando lo que somos. Hablábamos de los textos expositivos entonces en las primeras páginas y veíamos también lo que son los objetivos de nuestra primera guía. Eso está en la página 7. Ya habíamos revisado que van a participar en grupos de conversación sobre temas relacionados a la identidad personal y social. También que íbamos a ver algunas características del texto expositivo, que el texto expositivo, recordemos que es todo aquel texto que nos muestra información acerca de cualquier tema. Vamos a leer distintos textos expositivos también, relacionados con nuestra identidad, con lo que nos hace saber quiénes somos. A veces no somos tan conscientes de nuestra identidad, pero quizás nos demos cuenta cuando estamos fuera de nuestra casa. Hay cosas que hacemos en nuestra casa que en otras casas no se hacen. Entonces, ahí sabemos que tenemos nuestra propia identidad dentro del hogar. Ahora, si vamos, por ejemplo, a otra comuna,
Profe, está súper Nos mala la vamos señal, a se dar escucha cuenta de que cortado. tenemos un acento totalmente distinto. Quizás ahí me cuenta que nosotros hablamos cantado. Escucha súper mal, profesora. Lo otro, dice identificar el tema y las ideas principales en algunos textos expositivos. Escribir textos breves de carácter expositivo, también vamos a leer textos literarios y vamos a incrementar obviamente nuestro vocabulario a medida que vayamos avanzando en nuestra guía. ¿Ya? Ahora, nos vamos a ir a la página número 8. La página número 8 dice características fundamentales del texto expositivo. En cuanto a su estructura, o sea, cómo se escribe, dice que primero se organiza en introducción, luego desarrollo y finalmente una conclusión. ¿Qué vendría siendo nuestra introducción? ¿Alguien puede decirme qué es la introducción? Es un texto para saber lo que viene después. Es un título, ¿no? Es la presentación a la historia o a la noticia que uno va a leer. Un breve resumen de lo que se va a tratar la noticia. Súper. Una especie de resumen de lo que se va a tratar, No. ¿cierto? Cualquier Ya ahí lo tipo de vimos, cosa chao. que vayamos a leer. ¿Te voy a conectar tu clase? Toma tú, no, si tú andas colocando ahí. Algo. Voy a silenciar algunos micrófonos porque ya, ahí sí. Entonces, estábamos con lo que decía su compañera, que la introducción vendría siendo una especie de resumen de lo que se va a tratar. Muy parecido, ¿ya? Es una breve invitación, por así decirlo. Nosotros tenemos que saber invitar al lector a leer nuestro texto. Entonces, en ese mismo pedacito que, como dicen, es un pequeño resumen, tenemos que saber incentivar al lector para que nos siga leyendo. Después, el desarrollo, ¿qué vendría siendo? Una idea principal que nos lleva a hablar del tema. Ya, bien. Tenemos la idea principal y el desarrollo, como lo dice su nombre, desarrolla todo el tema. O sea, tenemos una información acabada de todo lo que queremos hablar. Y finalmente tenemos la conclusión. ¿Qué vendría siendo esa conclusión? El cierre del texto. Ya. Cierre del texto, excelente. Ahí sí hacemos un resumen o un análisis acerca de lo que acabamos de hablar. Ese es en la conclusión. Segundo punto. Dice, transmite información. Ya nosotros cuando estamos ante un texto expositivo, estamos frente a información. Simple información. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Tenemos que saber simplificar la información, ¿ya? Para que todo el mundo la entienda. Eso es lo importante del texto expositivo. Tenemos que saber cómo nosotros podemos simplificar la información para que todo el mundo pueda entender lo que queremos decir. Ahora sí pude compartir. Está un poquito lento, pero vamos por buen camino.
Ahí está el del segundo. Perdón. Vamos por el punto 3. Dice, la información puede ser amplia o especializada. ¿A qué se refiere con que sea amplia o especializada? ¿Alguna información variada? Ya, bien. Tenemos información absolutamente variada. Puede ser especializada, o sea, de algún grupo, como por ejemplo científico, o también puede ser información amplia, común y corriente, como lo es contar una noticia. Vamos por el siguiente punto. Tiene un carácter objetivo, debe ser claro y preciso en el lenguaje, evitando la ambigüedad. ¿A qué se refiere con que es claro y evita la ambigüedad? Dar datos claros, evitar opiniones personales, o sea, ser objetivo, en realidad. Muy bien. Evitar los puntos de vista, ¿cierto? Las opiniones personales. Y cuando dice evitamos la ambigüedad, quiere decir que tiene que ser sin dudas. No puede ser que nosotros quedemos dudando de algo. ¿Qué me habrá querido decir? No, tiene que ser claro. ¿Se imaginan fuera, por ejemplo, un accidente? Hubiera ocurrido un accidente. Y tenemos un periodista que nos quiere exponer la noticia. La noticia es parte de un texto expositivo. Y nos quiere contar qué es lo que pasó. Él no puede decir, parece que fue entre la calle tanto y la calle tanto. No puede ser así. La información tiene que ser clara y precisa, explícita, o sea, fue en la calle 2 de enero, entre la numeración tanto, tanto, y ahí entonces yo dejo todo claro. No puede ser que yo deje información como a medias. Profe, ¿Puede continuar, dice? El siguiente eh, punto. ¿Alguien tiene una duda? profe, como algo que den una noticia bien hablar con seguridad y el que está viendo la noticia también quede claro y que le crea. Exacto. Sí, porque Exacto. si de repente con duda, no, parece que fueron 3, parece que fueron 4 accidentados, 5, no sé. Por ejemplo, No tiene miren, claridad la noticia. eso pasa mucho cuando tenemos noticias como en vivo, así como último minuto. En la mañana pasaba, yo estaba como a las 10 u 11 de la mañana viendo tele y decían que había habido una balacera, o no sé si era ahora en la tarde, pero había una balacera en Santiago Centro. La gente no quiso salir de sus casas por miedo, decía. Se escucharon muchos disparos. Y cuando salieron, mucha gente dijo que le habían visto a una mujer que estaba tirada en el suelo entre 5 a 6 impactos balísticos. Pero después llegó la policía, decía el periodista, y solamente confirmaban uno. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo la gente vio 5? Tiene que haber estado como muy notoria una mancha de sangre, por ejemplo, con la otra, para que piensen en que tiene 5 impactos. Tiene que ser como muy notorio. Por ejemplo, una manchita en la pierna, otra por el hombro, una en el brazo, no sé. Pero después uno queda dudando. Entonces, esa información no puede ser 100% clara la que está entregando ese periodista. Ahora, si esta noticia aparece mañana en el diario temprano, entonces ahí debe venir con toda la información. Porque ahí aparecería con quizás en el diario con la fecha, con la hora, con cuál es el auto en el que iban las personas que le dispararon, etcétera, dando todo el dato. No puede quedar nada como a la imaginación de las personas. Siguiente punto, dice, puede contener exposición de datos y o explicaciones cuando corresponda. Siguiente punto.
Deme un segundito que están hablando un poquito fuerte aquí. Y ahora sí. Entonces dice, puede contener exposición de datos y o explicaciones cuando corresponda. O sea, podemos tener un poquito más de datos extra, pero siempre cuidando el punto anterior, que sea claro, que sea objetivo. Y los datos, exposición de datos, eso es cuando ya empezamos a incurrir, por ejemplo, en gráficos. ¿Cuánto ha subido la cesantía de tal fecha a tal fecha? Y nos muestran la noticia, ¿cierto? Y nos muestran un par de gráficos que dicen, no sé, en enero subió un 20%, en febrero subió un 40%, en marzo bajó quizás. Y entonces ahí tenemos exposición de datos que sea un poquito más de información. Después dice, se plantea un concepto central y se da información complementaria. ¿Ya? Siempre tiene un tema, así como todos los tipos de texto, en todo caso, todos tienen un tema central, ¿cierto? Y es de lo que podemos resumir al final del texto. O sea, nosotros nos vamos a terminar esa noticia, por ejemplo, y vamos a saber, ya, esto fue lo que ocurrió. No puede ser que nuestro lector termine con dudas y diga, ¿qué fue lo que me quiso decir esta noticia? No puede ser así. El siguiente punto dice, objetivo recurrente. Un objetivo recurrente en los textos expositivos es dar a conocer algo e instruir. La intención informativa hace que en los textos predomine la función referencial. Lo vamos a ver en la siguiente página. La función referencial tiene que ver con que se hable de algo. Siempre la intención o la función del texto expositivo es que se refiera o se cuente algo de alguien o algo de alguna situación. Son textos expositivos o explicativos, como también se les llama, las noticias, ese es un buen ejemplo, las cartas, los manuales, las biografías, las enciclopedias, las revistas de carácter científico, artículos divulgativos, reglas de juego. Todos esos son textos expositivos. Cuando ustedes van pasando por la calle y ven un afiche que está pegado en la pared o en el paradero, texto expositivo, les está contando sobre algo. Nos vamos al cuadrito del costado, dice recuerde. Introducción. En ella se da a conocer el tema del texto. Se expone el propósito del autor, los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. El tono de la escritura debe motivar la curiosidad del lector. Eso era lo que conversábamos delante. O sea, cuando nosotros queremos introducir a un texto, sí o sí debe motivar al lector a que nos siga leyendo. Porque si yo le explico de qué va a tratar, por ejemplo, un trabajo, un informe que hice, yo tengo que saber decirle que esto que va a leer de aquí en adelante va a ser interesante y que no va a tener que dejar de leerme en la portada. El desarrollo, dice aquí, corresponde a ordenar lógicamente las ideas según el tipo de organización expositiva que se escoja. Se establece un análisis objetivo de lo planteado, dando datos, ejemplos, diferentes miradas sobre el tema, etc. Entonces aquí nosotros exponemos todo. Se hace un análisis, dice, objetivo de todo, de lo planteado, de los datos, de los ejemplos, todo. Y la conclusión, dice, es el cierre del texto. Este puede ser una breve síntesis con lo más importante, una derivación de lo planteado o una opinión personal. Aquí resumimos y cerramos. No se sigue hablando del tema. Aquí sí que yo no puedo colocar información adicional. Tengo que saber cerrar el tema que ya conversamos. ¿Dudas hasta ahí?
Continuamos. Entonces, dice algunas formas que toma el discurso expositivo. La descripción es una representación por medio de la palabra de un ser vivo, objeto, ambiente o situación, a través de la expresión de los elementos distintivos, particulares o específicos, que permiten identificar un ser, objeto, ambiente o situación. Responde a la pregunta ¿cómo es algo? La caracterización entrega información sobre los aspectos más distintivos de una persona, personaje o figura personalizada. Entonces, cuando hablamos de descripción, nos van a decir algo sobre un objeto, un ser vivo, un ambiente o situación. Ahora, cuando hablamos de caracterización, entonces estamos hablando de una persona. ¿Ya? Va a ser igual característica en ambos conceptos. Es importante que eso lo sepan. Lo voy a destacar aquí un poquitito. La descripción es la representación. O sea, por ejemplo, yo aquí tengo un celular. Entonces les digo, mire, este celular mide alrededor de 15 centímetros de largo y unos 5 de ancho. Estoy describiendo un objeto. Ahora, si yo tengo una persona al lado mío, ya no podría describirla. Yo ahora estoy caracterizándola. Porque se le da distinta palabra o distinto concepto para poder hablar sobre algo o alguien. Entonces, cuando hablamos sobre algo, objeto, es descripción. Cuando hablamos sobre alguien, es caracterización. Profe, una consulta. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, que en el rubro que yo tengo, que trabajo, también me piden de repente unos productos. Yo trabajo en ferretería. Entonces, ¿Ya? de repente, igual me piden descripción del producto y uno le coloca las medidas, el peso, todas esas cosas. O descripción de dónde viene el producto, viene del Asia, viene a ver, así, algo bueno parecido. Porque igual tengo que Exactamente. colocar características, sí, que el color, Exacto. el material, sí, algo así Y más o menos ahí, parecido, ¿cierto? exacto, es lo mismo. Sí, Pero ahí sí, no podemos ya, pasar, estoy caracterizándole, por ejemplo, una plancha de zinc. Yo sí, correcto, sí. estoy Que queda describiéndola. la medida, el gruesor, el largo, todas esas cosas. Exacto. Entonces, Ya. cualquier objeto o situación o ambiente, lo que sea como no persona, en realidad, va a ser una descripción. Porque Cuando la hablamos persona, de persona, es mm, caracterización. pues, va a la edad, la altura, todo eso, ¿cierto? Su peso, todo. Exacto. Sí, nacionalidad, si es moreno, es rubio, blanco. Sí, súper. Ya, Cuando hablamos ya, de ya, si la persona es ya, alta, flaca, gorda, claro, pelo negro, pelo claro, pelo colorín. Entonces ya. ahí estamos caracterizando. Claro, porque generalmente cuando ve las novelas uno generalmente, o una película, descripción de tal, cuando lee las novelas, generalmente cuando lee harto, descripción del autor principal, tanto, flaco, de edad, y Claro, algo así, ¿no? Es parecido. así mismo. Solo que Sí, ahora tenemos que saber que hay una distinción de conceptos. Cuando ya, hablamos de correcto. personas, es caracterización. Cuando Ya, hablamos de objetos, es descripción. ya. Seguimos con el segundo puntito. Dice, la definición se trata de una forma discursiva, informativa y objetiva, que cumple con todos los requisitos del texto expositivo, por lo que se utiliza frecuentemente. Cuando definimos, entonces, estamos dando información y tiene que ser objetivo. O sea, si yo le digo a alguien, defíneme la palabra, a ver, cualquier palabra que podría ser, ambiguo, lo mismo que habíamos estado hablando anteriormente. Define ambiguo. Entonces yo, como persona X, tengo que saber decirle a la otra persona, mira, ambiguo significa que no queda claro. ¿Ya? Pero tengo que ser objetiva. O sea, acabo de decirle yo que no queda claro, pero yo no le puedo decir, pero me parece que esa definición está mal. Nunca debió haber sido así. No puedo yo opinar de la definición. La definición es. ¿Ya?
Luego, Objetiva. tiene que ser objetivo. La comparación es un recurso literario que permite mejorar la interpretación y comprensión del texto, permitiendo establecer analogías con otros elementos. Ya la comparación, como lo sabemos o lo hemos mencionado muchas veces en nuestro vocabulario, compara. Tengo dos cosas y yo digo, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene este otro? Entonces yo digo, ya, este se parece a este en tal cosa, o este se diferencia de este en tal cosa. Esa es una comparación. Pero lo más simple para las comparaciones es hacer parecidos, buscar el parecido. Como por ejemplo cuando uno dice, esa señora es como mi abuelita. La comparación se reconoce muy fácilmente si utilizamos el como, la palabra como. Esta comida te queda tal como a mi mamá. O yo sé hacer fideos como el restaurante La Pasta de la Nona. Entonces yo estoy buscando mi parecido con algo, o el parecido de alguien con alguien, o de algo con algo. Hay compañeros que no pueden entrar. Se supone que cuando apretan el link de acceso tienen que esperar un poquitito porque ahí no se abre automáticamente. Se demora un poquitito y después ingresa. Ahora, si tienen problemas reales como para ingresar, vuelvan a hablarle al chat, a Andrés, que está en el chat que ustedes tienen como curso, como para saber qué pueden hacer. Ya, dice después. Los ejemplos, aunque a veces sean ignorados al leer, son muy útiles para explicar conceptos. Con ejemplos se materializa y especifica lo que se está tratando de explicar. Lo que yo acabo de hacer durante el inicio hasta lo que llevamos de clase. ¿Ya? Tengo el concepto, yo trato de explicarle de otra manera y entonces les doy ejemplos. Como cuando les dije, esta señora es igual a, o es como mi abuelita. ¿Ya? Ahí le estoy dando un ejemplo de lo que es la comparación. Siempre los ejemplos, aunque a veces los pasen de largo, es lo mejor que pueden leer en cualquier parte para poder entender algo. Nos vamos al glosario, el cuadrito rojo que tienen al costado. Dice emisor. Emite el texto quien habla o escribe. O sea, quien emite el texto, perdón. Es quien habla o quien escribe. ¿Ya? El emisor siempre es el que envía el mensaje. En este caso, de lo que está ocurriendo en este momento en la clase, ¿quién vendría siendo el emisor? Usted, profesora. Exacto. ¿Ya? Y ahora acaba de ser usted, porque usted estaba hablando. ¿Ya? Siempre el emisor, al igual que el receptor, que es quien recibe la información, es intercambiable. En una conversación de dos personas, tenemos a un emisor y a un receptor, pero esos van cambiando su postura. Yo puedo decirle a alguien, hola, y la otra persona me va a responder, hola. Y entonces yo dejé de ser emisor y la otra persona dejó de ser receptora y nos cambiamos. Y ahora yo le digo, ¿cómo estás? Soy emisor. Y la persona me responde, me escucho ya, entonces es receptor y me dice, bien, ¿y tú? Ahora él es el emisor. Y así estamos constantemente. Ahora, si estamos en un discurso, por ejemplo, político, salió un nuevo alcalde. Entonces, ¿qué va a hacer el alcalde? Va a tomar su papelito, va a tener un discurso, o quizás va a ser espontánea, va a celebrar con la gente y va a decir que gracias por el apoyo y no sé qué. Y de paso, la gente va a pasar a ser receptor. ¿Por qué? Porque escuchó todo su discurso. No había forma de responder, porque era solamente un discurso. Esa persona hablaba, en este caso el alcalde.
Después tenemos recursos lingüísticos, formas de escribir o hablar que permiten mejorar la información que se entrega. ¿Ya? Los recursos lingüísticos son cualquier palabrita que nos ayude a unir palabras, como por ejemplo la palabra y. La tenemos aquí mismo en el texto. Dice, se materializa y especifica. Si no fuera por ese i, no entenderíamos la idea. O aquí tenemos el o. Dice, forma de escribir o hablar. O sea, sabemos que hay una opción. Esa o es una opción que nos dan. O se escribe o se habla. Entonces, los recursos lingüísticos son cualquier palabrita que nos ayuda a unir otras palabras y que nos permiten entender la información. Función referencial, lo que hablábamos delante, es la principal función del texto expositivo. Dice, de acuerdo al sistema de comunicación, es una de las funciones del lenguaje, que indica que lo dicho o escrito da cuenta de algo, una cosa, un objeto o una situación, que está fuera, dice, o sea, perdón, sí, que está fuera de la realidad lingüística. Estoy, creo que en el tiempo, ¿o no? No. 7:15, 8:15, ¿cierto? ¿Saben Son las ustedes el 8, horario? 8:30. son las 8, ¿Pero a las 8:15 termina? ¿O a las 8? 8:30. Ya. Si alguien me puede recordar, porque yo a veces paso de largo. Y tengo la otra clase. Ya. Después, entonces dice, actividad de inicio. Aquí necesito que tengan sus cuadernitos físicos de la asignatura o sus mismos libritos. Tengo a 2 personas levantando la manito. Profesora, disculpe, usted dijo, o sea, ¿cuáles son los ejemplos de recursos lingüísticos? Cualquier palabrita que nos sirva para poder unir como un nexo, o cualquier palabrita que nos sirva para ir armando nuestra forma de hablar. Sería en este caso como la I, ¿cierto? Sí. I, U, la O. Sí, Ya. pero no Gracias. solo eso, puede ser también los conectores, como el es decir, porque, todas las palabritas que nos ayudan a ir creando más frases. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Ya? Es como súper variada la palabra o el concepto de recursos lingüísticos, porque en realidad la misma comparación también es un recurso lingüístico. Lo que yo les decía de los... Profesora, Dígame. quería hacer una consulta. Lo que pasa es que hoy día recién fui a buscar los libros y esta es mi primera clase. ¿Ya? Y, ¿cómo es que se llama? No sé qué pasaron antes y ¿No se ha quería ver perdido? si algo tienen anotado en el cuaderno o con alguien que me pueda haber conseguido algo para pasar en limpio. Ya, mire, le explico. Nosotros recién en esta clase estamos viendo el concepto de texto expositivo. La clase primera, solamente compartimos puntos de vista acerca de los objetivos y esto de la presentación de la unidad, pero no hemos pasado a materia misma, ¿ya? Entonces solamente tenemos aquí lo de hoy. Vas a tener lo de hoy, que es el texto expositivo. No hemos pasado más información. ¿Queda claro? Sí, Me perdí ahora dónde está el ejemplo. Y vamos aquí. Y ahora sí nos vamos a la actividad de inicio. Entonces, como les decía, aquí necesito que tengan sus libritos físicos o sus cuadernos. Dice, antes de leer, vamos a hablar. Sin duda, que cada quien tiene su historia y ha aprendido muchas cosas a lo largo de su vida.
y eso es lo otro que hay en el chat, dice su compañera, que está en YouTube. Creo que les mandaron un link al WhatsApp. Las clases grabadas, ¿ya? Hay clases grabadas de todas las asignaturas. Ahí la puedes revisar por cualquier cosa, pero como te decía, no hemos pasado materia. Estábamos revisando recién ahora lo que es el texto expositivo. Ya, sin duda que cada quien tiene su historia y ha aprendido muchas cosas a lo largo de su vida. Esto implica que normalmente tenemos algunos conocimientos previos acerca de diversos temas o de cosas que suceden o existen en la realidad. Por esta razón, iniciaremos la actividad con un breve ejercicio que permita intercambiar oralmente nuestros conocimientos. Dice, a continuación, leeremos un texto, pero previo a la lectura haremos un pequeño diálogo con algunos compañeros y compañeras del curso en torno a lo que parece tratar el texto que se leerá. Para este tipo de ejercicios es fundamental el respeto por lo que quiere expresar cada persona. Se solicita guardar silencio mientras alguien está dando su opinión, respetar los turnos y levantar la mano cada vez que se va a hablar. Pero antes que todo, se solicita hablar. Aquí vienen algunas preguntitas para que comentemos. ¿Qué es una tribu? No es necesario que lo escriban. ¿Qué es una tribu? ¿Saben ustedes? Es una agrupación o asociación ¿Ya? social qué o política, Súper. Social o política, de grupos de de personas. pueblos primitivos, Podría ser de pueblos primitivos. personas que comparten un origen o una lengua, También. costumbres, creencias. Excelente. Entonces, la tribu, así como lo decía ahí su compañera, es una agrupación de personas que comparten algún punto de vista o algo en común. Ya puede ser creencia, religión, puede ser gustos, incluso musicales, de vestimenta. Vanessa, ¿tiene la manita arriba? Profe, es que le había hablado en delante, que yo me conecto con mi pareja en la misma cuestión, por eso no va a salir conectado abajo como participante. Ya, no se preocupe. Ya, eso era. Y tengo con la manita arriba también a un celular Xiaomi 11. Profesora, soy yo, Nicole. Lo que pasa es que me voy a tener que retirar porque tengo que trabajar. Ok, no hay problema, Nicole. Revise Gracias. esa tareita, sí, por favor, para la otra clase, ¿ya? Ya, profe. Muchas gracias. Siguiente. Tenemos entonces, ¿a qué se refiere el término tribu urbana? Profe, una tribu de la ciudad. ¿Ya? ¿Cómo quién podría ser? ¿Se imaginan ustedes cuál podría ser una tribu urbana? Los Pokémones. Ya, súper. ¿Qué más? Los rastas. Los rasta, bien. ¿Se acuerdan de las famosas tribus urbanas que eran hartos? Ahí nombraron a los Pokémon, pero hay un montón más. ¿Quiénes más podían ser? ¿Nadie fue de alguna tribu urbana? ¿O alguien que haya tenido hijos de tribu Los urbana? punky. Ya, bien. Góticos. Los góticos, ¿cierto? Los guachiturros. Los guachiturros. Los flaites. Los emos. Teníamos un montón de tribus Los urbanas. góticos.
La Pelolai. Las Pelolais. Famosas las Pelolais. ¿Cuál? No empecé a escuchar eso. Los metaleros. Los metaleros. Bien. Ahí pusieron emo, rockero. Bien, súper. La siguiente pregunta dice, ¿participa alguien del grupo en alguna tribu? ¿O alguien que haya participado antes? ¿Puede dar su testimonio o conoce a alguien que haya expresado lo que significa ser parte de un grupo así? Yo era Pokémona. ¿Ya? Yo Y soy más que metalera. nada, ¿Qué el te tema de gusta? vestir es diferente. No sé, esas cosas. Los Ya. peinados. Con eso te identificabas de una u otra persona. Claro, claro. O sea, esa era la diferencia en realidad de los Pokémones con otras tribus urbanas, po. Entonces Pero eran la la forma vestimenta, de los las peinados, personas. los bailes, todas esas cosas. Bien. Los ¿Había rituales. otra? Había una persona que era metalera, parece. Yo, profe, ¿Es o era? no, yo soy metalera desde los 12 años. Mira, ya, ¿y qué se siente? ¿O qué te diferencia de Súper, otra persona? súper porque es un, a ver, es una música que no todas la escuchan porque ¡guau! Muchos la interpretan como con el demonio, esas cosas, pero no es así. El que seamos metaleros no significa que pertenezcamos al diablo o nos guste el diablo. Claro. Está el metal progresivo y el metal que es más como más tranquilo. Hay ¿Ya? distintas clases de metal. Ahí tenemos prejuicios que hace la gente Y sobre hay la... prejuicios que hace la gente con las personas que son como yo, que son metaleros, metaleras. ¿Y tiene Yo alguna soy forma metalera, particular? pero canto de todo. Claro. Yo creo que si aparece por ahí Chayanne, igual le canta. Sí, porque es que como yo canto, entonces yo tengo que cantar de todo. Entonces no me puedo quedarme solamente con el metal, tengo que improvisar a varias canciones, a varios artistas. El público cuando va a karaoke le pide a usted muchas canciones románticas, Claro. cumbieras, hip hop, le piden de todo. Y en cuanto a la vestimenta, La vestimenta sí, como que nos miran raro porque ahí uno siempre, la mayoría de las veces uno anda vestida de negro, claro. con ropa Entonces de ahí cuero también negra, hay con diferencia. los ojos pintados negros, labios, igual ahí. Y eso es como una vestimenta parecida a la de... Pareció a de los góticos, gótico, claro. sí. O también podría asemejarse como a los mismos motoqueros, o nada que ver. Sí, lo mismo, también pertenezco a un grupo de motoqueros. ¿Cómo lo hacen ahí con sus chaquetas de cuero? ¿Se hace calor? Chaqueta de cuero, pantalones de cuero, sus buenos botines, porque igual andar en moto hace mucho frío, no es como andar en vehículo. Claro, mucho viento. Sí. Interesante. ¿Alguien más? ¿8:15 me dice? ¿A las 8:15 termina? No, a las 8:30, profesora, termina la clase. 8:30 termina. Ya, ok. Gracias por ahí irme pauteando entonces. Ya. La siguiente pregunta dice, miren el texto y digan qué tipo de texto es. Lo vamos a mostrar. Tengo aquí este texto. ¿Qué tipo de texto será? ¿Informativo? ¿Expositivo? Expositivo. Estamos hablando de los textos expositivos. Entonces, obviamente aquí se nos viene un texto expositivo. ¿Pero de qué tipo será?
¿Cómo lo conocemos esto? Dice arriba Santiago, el lunes 30 de abril de 2011, El Mensajero, tribus urbanas en Parque Santiaguino. ¿Qué tipo de texto expositivo tenemos aquí? Una noticia. Una noticia. Excelente. Pues vamos entonces a la actividad previa. Teníamos entonces la noticia y dice, lean el titular y comenten, ¿qué es el hip hop? El titular nos dice, tribus urbanas en Parque Santiaguino, la quinta normal en clave hip hop. ¿Qué será el hip hop? ¿Algún estilo de música? Eso, un estilo de música. Es un movimiento urbano que se asocia con el rap, los graffiti y toda esa cosa. Súper. Estilo o género urbano musical, ¿cierto? Que tiene que ver con un estilo de vida. Se asocia, ¿cierto?, con los grafitis, con la libertad de expresión. Se asocia con las rimas, múltiples rimas. ¿Baile igual? También se baila el hip hop. Entonces también tiene que ver con un estilo de baile y de música rítmica de frases. Y ahora volvemos al texto. Y la letra número F de las preguntas dice, ¿de qué se tratará el texto? Y se lo muestro aquí. De un grupo de jóvenes cantando. Hip hop. ¿Ya? Grupo de jóvenes cantando hip hop. ¿Alguien más? Es como una reunión de todos los grupos de hip hop de Chile. ¿Ya? Como un encuentro de hip Un hoperos. encuentro, sí, sí. Ya, súper. Dice aquí, lea en forma individual y silenciosa el siguiente texto. Pero lo vamos a dejar leído para todos, o sea, todos juntos. Y ya la próxima clase les Aquí tocaría dice leer. igual que son Bien. jóvenes dedicados a graffiti. Dice igual. Una Sí, parte. dedicados absolutamente al graffiti y a la libertad de expresión, ¿cierto? Y esa libertad de expresión siempre va asociada a la creación de rimas y estilo rítmico de la música. Dice entonces, lean texto en forma individual. Les decía que por ahora los vamos a leer todos, o sea, si los voy a leer yo y la próxima clase lo leen ustedes solitos. Dice Santiago, lunes 30 de abril del 2011. El Mensajero. Tribus urbanas en Parque Santiaguino. La quinta normal en clave hip hop. Algo más de 10.000 jóvenes se dieron cita este sábado en el primer encuentro de hip hop realizado en la comuna de Santiago. En años anteriores se realizaron actividades similares en la comuna del Bosque y San Ramón, pero nunca fueron tan masivas como la del pasado sábado. El evento fue convocado a través de las redes sociales por agrupaciones de hip hoperos. En la oportunidad también estuvieron presentes conocidos DJ capitalinos como Dark y Ander, y un importante número de jóvenes dedicados al graffiti, que era lo que comentábamos, quienes mientras los grupos de hip hop hacían vibrar con sus rimas al público juvenil, pintaron los lienzos que rodeaban el escenario. Cabe destacar que al evento llegaron jóvenes venidos de las regiones Quinta y Sexta, y además de un grupo de Concepción. El objetivo del encuentro era poder juntar a diferentes exponentes de la cultura hip hopera y mostrar sus creaciones. La actividad comenzó pasadas las 2 de la tarde y finalizó cerca de las 22 horas. De acuerdo a información entregada por carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago, el encuentro terminó sin incidentes, salvo 5 personas que fueron detenidas por ingerir alcohol en la vía pública. O sea, 0 incidentes, no hubo problemas. 5 personas bebiendo alcohol era como algo normal entre medio de
de un evento tan masivo de 10.000 personas. A juicio de los organizadores, el evento fue muy exitoso, dada la masiva respuesta de los jóvenes amantes del verso y el ritmo, y que cada día suma más adherentes, entusiasmados por el interés de los jóvenes. Declararon que planificarán para septiembre otro encuentro similar, esta vez en la zona norte de Santiago, porque en todas las comunas hay jóvenes que quieren rapear y tener la oportunidad de mostrar su arte y su verdad. Ya. Consulta. A ver si, para los que tienen sus textos en forma física, no sé si, voy a alejar un poquitito aquí el texto, se va a ver más pequeño, por eso les decía que quienes lo tengan en forma física. ¿De qué parte hasta qué parte será la introducción de este texto? Recordemos que la estructura tiene 3 partes. Introducción, que es como la invitación a leer, el desarrollo, que tiene toda la información. Donde dice Santiago, el primer punto. Excelente. Excelente, excelente. Ahí es justo donde termina la introducción. Algo más de 10.000 jóvenes se dieron cita este sábado en el primer encuentro de hip hop realizado en la comuna de Santiago. Todo lo que necesitan saber. Ahora, ¿de dónde empieza el desarrollo hasta dónde termina el desarrollo? Entonces dice, el evento fue convocado a través de la... El evento fue convocado. Desde antes empieza. Donde terminó Santiago, el punto siguiente es el desarrollo. Pero ¿hasta dónde llegará? ¿Hasta alcohol en la vía pública? Excelente. Alcohol en la vía pública. Ahí llega el desarrollo. ¿Cómo nos damos cuenta que lo que sigue es la conclusión? ¿Porque ahí hacen comentarios sobre el evento? Exacto. Porque ahí viene el comentario, dice, a juicio de los organizadores, obviamente el periodista no puede emitir su juicio. Pero dice que a juicio de los organizadores, que son un agente externo a la noticia. Y ahí dice que fue muy exitoso y bla, bla, bla. Excelente. Ahí se entendió entonces cuáles son las partes del texto expositivo. Ya, chicos y chicas, la próxima clase hacemos la actividad misma, ¿ya? Que son 2 paginitas de preguntas. Así que necesito que ojalá se consigan sus libros. Si no es físico, me lo pueden pedir al correo y yo se los envío. Les voy a dejar en el chat mi correo para que puedan pedírmelo quienes no lo tengan. El correo es leila.begener@hotmail.com. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Todo claro? Ya. Nos vemos entonces la próxima clase. Cuídense mucho. Repasen su clase, lo que tienen de actividad, y así la otra clase nos vamos de lleno a la actividad. Que estén muy bien. Chao, chao. Ya todos. Chao, profe. Chao. Cuídate. Chao. Chao. Chao.